Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Te digo, estamos hablando de pecados. No se te olvide cuál es la intención de por qué empezamos a hablar de esto. Hablamos de pecados escondidos en nuestras vidas. Pecados que llevan a la muerte, como todo pecado, porque la paga de todo pecado es la muerte. Sin embargo, hay pecados que estamos cometiendo y a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Hay pecados que hacemos en ignorancia. Y esa era la primera intención de atacar esto, de cómo luchar contra pecados que no sabemos que lo son, cómo luchar contra pecados que no sabemos que los tenemos en nosotros. Y esa es la intención de todas estas semanas de lo que hemos hablado. Y si te has dado cuenta, tenemos algunos pecados ahí que no sabíamos que los teníamos. La intención es dejar de cometerlos, luchar contra ellos, vencer el pecado en nuestra vida. De eso se trata. Hoy vamos a hablar de otro pecado en particular. Hoy vamos a hablar del juzgar. De eso vamos a hablar hoy. Esa es la meta de todo cristiano, ser como Cristo. Y no debes de olvidarlo. El cristianismo no es ser mejores personas. El cristianismo no es portarse bien. El cristianismo es ser como Jesús. Y cualquier cosa menor a esa nos va a llevar a la perdición. Ser como Cristo es la meta. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca, ¿sí? Ser como Cristo. No ser como Cristo nos va a llevar a la perdición. La pregunta no es si se puede ser como Cristo. El viernes, de hecho, terminábamos con otra pregunta, que es la que nos tiene atorados, ¿sí? La pregunta no es si se puede. El que tiene el Espíritu de Jesús, pues claro que puede ser como Jesús. Pero la pregunta es si queremos ser como Jesús. ¿Por qué? Porque ser como Jesús implica ser maltratado. Ser como Jesús implica que los demás se van a burlar. Ser como Jesús implica terminar en una cruz. Y la pregunta es si queremos. Porque no es si podemos. La respuesta a si se puede ser es que no se puede. Con nuestros medios no se puede. Pero con el Espíritu Santo, claro que se puede. La pregunta del mismo Espíritu Santo es, ¿pero quieres ser como Jesús? Es decir, ¿quieres que te pegue a alguien y no sentir coraje como yo no sentía? ¿Quieres que alguien te estafe y no sentir ganas de venganza? ¿Quieres que alguien te insulte y tú perdonarlo? Es decir, si quieres, porque si quieres, claro que se puede. Esa es la pregunta del Señor. Hoy vamos a hablar de este pecado, de el juzgar, para saber cuándo sí es pecado, cuándo no es pecado, porque no es algo, a veces el juzgar es algo que ya todos traemos como a la ligera, ¿no? Juzgar es pecado y ya se acabó, pero no es lo que enseña la Biblia. Y necesitamos saberlo. ¿Sabes por qué necesitamos saberlo? Porque es un pecado en el que caemos más de lo que nos imaginamos. En realidad las personas somos personas que nos gusta juzgar. Es decir, nos gusta señalar. Aquel eso que hace no está bien. Y aquel como lo hace tampoco está bien. Y este no está bien, y aquel no está bien. Somos personas que nos gusta juzgar. A pesar de que hemos malentendido, porque la mayoría hemos malentendido que, como dice la Biblia en Mateo 7, no juzguéis, y la mayoría hemos malentendido, ves, no se puede juzgar es pecado, y aún con ese entendimiento, la mayoría somos personas que practicamos el juicio a los demás, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de te digo, porque es un pecado en el que sí caemos mucho, y debemos de quitárnoslo pronto, pero debemos de empezar por saber cuál es el pecado de juzgar, si sí es pecado juzgar. Es decir, vamos a abordarlo como hemos abordado cada pecado cada domingo, desde el principio, qué es, qué significa, con qué se come, todo eso vamos a verlo hoy, ¿ok? Como siempre comenzamos definiendo qué es juzgar, ¿no? En el diccionario empezamos por el hebreo. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa para juzgar
es la palabra shafat, que significa pronunciar sentencia y también significa castigar. Eso es lo que significa la palabra en el Antiguo Testamento. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es la palabra crino, que si te fijas tiene un significado parecido. Es pronunciar sentencia y también castigar o condenar. Pero en el griego ya incluye otro significado. También significa la palabra crino distinguir o decidir mental o judicialmente. Distinguir, que ya es sinónimo de la palabra discernir. Y si te fijas, aquí ya se nos vuelve un problema, porque discernir es algo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer todos los cristianos. Pero todavía estamos apenas en el significado, ¿ok? El diccionario es lo que nos dice: juzgar es pronunciar sentencia o castigar o condenar a alguien. Si te fijas, hablando de este juicio, pronunciar sentencia y castigar a alguien espiritualmente es algo que solo puede hacer Dios. Es decir, yo puedo decirle a alguien: eso que haces es pecado, pero no lo puedo mandar al infierno aunque quiera, ¿verdad? Es decir, el juicio del que habla la Biblia en el significado es algo que solo puede hacer Dios. Y si te fijas, es algo que a veces o decimos o nos dicen, ¿no? ¿Quién eres tú para juzgar? Solo Dios puede juzgar. Y efectivamente tiene razón. Solo Dios puede juzgar, solo Dios es el que me va a quemar. Y eso nos dice la gente a veces tan tranquilo, ¿no? Hay gente que dice: deja que Dios sea el que me queme, como si estuviera hablando de algo menor, ¿no? Pero efectivamente eso es algo que solo Dios hace. Segunda de Corintios 5:10: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos seremos juzgados una vez por el Señor. Ahora, juzgar, esto es espiritualmente. Terrenalmente, juzgar es lo que hace un juez, ¿no? Pues cuando agarran a algún delincuente, juzgan sobre él y le dan sentencia. Eso también lo puede hacer alguien acá en la tierra, terrenalmente. Pero del juzgar que habla la Biblia mayormente, es decir, muchas veces, es de el acto o hecho, de decir a alguien que está mal, que está equivocado. Eso también la Biblia lo llama como juzgar. Cuando alguien le dice a otro que eso que comete es pecado, cuando alguien le dice a alguien más que su pecado lo va a llevar al infierno, la Biblia también enseña eso como juzgar. ¿Sí? Ese comentario, cuando le decimos a alguien: eso que haces no está bien, eso que haces no le gusta a Dios. Eso también la Biblia lo llama juzgar. Y de ese juzgar es al que nos habremos de ajustar nosotros hoy. De ese juzgar hablamos. Ya hablamos de un juicio terrenal. Cuando hay un delincuente, lo enjuicia un juez y lo manda a la cárcel o lo libera. Ya hablamos de un juicio espiritual que todos vamos a pasar y que ese solo lo puede hacer Dios. ¿Sí? Nos mandará al cielo o al infierno según el juicio de Dios. Ese no lo podemos hacer nosotros tampoco. Pero hay un juicio que lo podemos hacer, y que te digo, de hecho lo hacemos, y que es el que necesitamos saber si es pecado, cuándo es pecado, por qué es pecado
y cuándo no lo es y por qué no lo es. Te digo, el verso, yo creo que todos nos lo sabemos, es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Este es uno de los pasajes más conocidos del cristianismo de hoy. No juzguéis. Y con este versículo no solo nos han enseñado, sino que muchos hemos entendido que juzgar es malo y que no deberíamos de hacerlo en ninguna circunstancia. Pero el mismo pasaje, el mismo capítulo, si lo seguimos leyendo, nos quitaría esta duda de inmediato, porque si seguimos leyendo en el 7:2, dice, porque con el juicio que juzgas, serás juzgado, con la medida que medís, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, si tú tienes una viga en el ojo tuyo? Y mira cómo termina el 7:5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira cómo termina el 7:5. Nos hace un exhorto, dice, primero saca la viga de tu ojo y entonces sí puedes sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, si te fijas, el mismo contexto de Mateo 7 no nos deja algo cerrado y cuadrado de que no podemos juzgar nunca. Nos deja espacio a que puede existir un juicio, pero debes de tener ciertas características, ciertos requisitos que cumplir para poder estar enjuiciando a otra persona. Lo primero que ya con Mateo 7 ya entendemos es, hermano, eres muy sensible a los pecados de los demás, ¿sí? Deberías de ser más sensible a los tuyos para que puedas ser sensible a los de los hermanos. Sin embargo, ahondaremos en él más adelante. Es muy parecido a lo que dice Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto también ya nos da mucha luz sobre algo que no le gusta a Dios. No le gusta a Dios que juzgues a alguien en algo que tú también estás haciendo. No le gusta a Dios que juzgues a alguien en un pecado que tú también traes encima de ti. No le gusta que hagas juicio con hipocresía. Esos juicios no son agradables a Dios. Dice Romanos 14:10. Romanos 14:10. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si te fijas, Romanos 14 también nos enseña un tipo de juicio que es pecado, ¿sí? Que no le gusta a Dios. Romanos 14 está en un contexto de que la gente se juzgaba en comida, en bebida, en días de fiesta, en cosas. Hace poco hablamos de ese tema cuando estábamos en Marcos, ¿te acuerdas? Cosas que no son pecado para todos, aunque tú no lo creas. La Biblia habla de este tipo de cosas. Dice, si algo es pecado para ti,
para ti lo es, pero está hablando de este tipo de cosas. Por ejemplo, celebrar Navidad. Y ahí andamos, hermanos, juzgando. Oye, aquel hermano puso pinito en su casa. Dice, y eso no es pecado para él. No, pero yo creo que sí es pecado. Bueno, es pecado para ti. Dejémonos de estar juzgando en ese tipo de cosas. Es lo que vimos en Romanos 14. Romanos 14 nos enseña otro tipo de juicio que a Dios tampoco le gusta. Pero después podemos ir por la Biblia y ver que hay un tipo de juicio que al Señor sí le gusta. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 5:1, se oye que hay entre vosotros fornicación. Dice en el 5:2, ¿no debían quitarlo de en medio al que tal hizo? Y dice Pablo en el 5:3, yo aunque ausente ya he juzgado al que hizo tal cosa. Si te fijas, Pablo hizo juicio, e hizo un juicio duro. Este varón tenía un pecado grande y evidente. Y entonces podríamos ir viendo, oye, hay ocasiones en que a Dios sí le gusta que hagamos juicio. Sí, Pablo lo juzgó. Y si vas por la Biblia, hay más veces que se emite juicio. Cuando Natán confrontó a David, Natán está enjuiciando a David. Espero que conozcas esa historia. Cuando Pedro fue confrontado por Pablo, Pablo también lo estaba enjuiciando a él. Gálatas 2:11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban otros, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pedro estaba actuando mal y Pablo va y lo encara y se lo dice a Pedro. Le está haciendo juicio. Entonces esto que se ve en la Biblia, personas haciendo juicio, también se ve y que a Dios no le desagrada. A Dios no le desagrada. Tú lo puedes ver muchas veces en los hijos de Dios. Por ejemplo, aquella predicación de Esteban en Hechos 7. ¿Te acuerdas de ella? En Hechos 7:51 en adelante, les decía Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo, igual que sus padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron la venida del justo. Y dice en el 54 que ellos oían estas cosas y se enfurecían en sus corazones. Pero Esteban está haciendo juicio, está haciendo de hecho muy duro con ellos. Pedro, la primera vez que predicó en Hechos 2, su predicación era, varones israelitas, crucificaron, matasteis al justo. En Hechos 2 está aquello. Pero hay ejemplos más claros, como Juan el Bautista, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo hablaba a este varón? En Mateo 3:7 les decía y les gritaba, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y es Juan Bautista juzgando a las personas. En Marcos 6:18 dice que este Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero el mayor ejemplo, ¿te acuerdas lo que hemos visto cuando hemos abordado cada pecado? Ya vimos qué es el pecado de juzgar, qué es juzgar, ya nos ayudó el diccionario. ¿Dónde dice que es pecado? Es lo que estamos tratando de discernir. Pero la tercera parte era compararlo, este pecado, con Jesús. Sí, es como decir, ¿cómo era Jesús? Y cuando tú ves a Jesús, nos encontramos con un problema. Porque a lo que hoy nosotros llamamos juzgar,
Tú ves a Jesucristo en la tierra y parece que le encantaba juzgar a las personas. Mateo 23 es una joya. Mateo 23 no tendría cabida hoy entre nosotros, entre cristianos. De hecho, por eso lo apedrearon al Señor. De hecho, por eso es un gran motivo de por qué lo mataron. Mateo 23, te voy a leer una gran parte. En el 23:13, por ejemplo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Recibirán por esto mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. En el 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. En el 23:33 dice el Señor, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Este es nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo hubiera predicado hoy esto, lo primero por eso te digo, es importante saber qué es juzgar, cuál es el juzgar que se condena. Porque esta palabra del Señor hoy ya la hubiésemos condenado, ¿no? Le falta amor, le falta demasiado amor al Señor. Le falta demasiado amor. Está juzgando, solo se la pasa juzgando. ¿Qué es lo que hoy la mayoría dice de alguien que dijera estas cosas, ¿no? Le falta amor. Y no solo le falta amor, además, ¿y quién es Él para estar juzgando, ¿no? Necesitamos ver cómo hasta aquí, ya en lo que hemos leído, cómo hay un juzgar que el Señor sí rechaza. Ya leímos Mateo 7, vimos Romanos 14, hay un juzgar que el Señor lo rechaza, y cómo hay un juzgar que el Señor permite, ¿sí? Que el Señor permite, que al Señor le agrada. Eso es lo que parece que estamos viendo. Y no solo hay uno que al Señor le agrada, hay un tercer tipo de juicio que lo ordena. Y eso es lo que tenemos que discernir para saber qué sí es pecado y qué no es pecado. Hay juicios que el Señor, la palabra es, manda a hacer, ¿sí? Por ejemplo, ahí mismo en Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos maestros. ¿Y cómo habremos de guardarnos de un falso maestro si no lo ponemos primero en juicio? Si no discernimos si es correcto o incorrecto. Esto es de lo que más advierte el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 4:1, Primera de Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. ¿Cómo distinguir si una doctrina es de Dios o es del diablo? Hay que emitir juicio, hay que hacer juicio, y este es hasta un mandamiento. Dice 2 de Pedro 2:1 que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y el mandamiento está en 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1 nos manda
Probad los espíritus a ver si son de Dios. Es un mandamiento. Probad los espíritus. Entonces, si te fijas, ya hemos visto tres cosas. Si hay un juicio que Dios prohíbe, si lo prohíbe y hacerlo es pecado. Hay un juicio que Dios permite. Y hay un juicio que Dios manda a hacer. Que lo manda a hacer. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Primera de Corintios 5:11. Les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y dice Primera de Corintios 5. Y no estoy hablando de los del mundo. Porque para no juntarte con los del mundo, pues tendrías que irte a otro planeta. Estoy hablando de los que se dicen hermanos. Que no te juntes con nadie que se dice hermano, pero es fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y nos dice, con ese ni comáis. Entonces, ¿cómo voy a ni comer con él? Tengo que saber y ponerlo a juicio. ¿Sí? No sé si veas, este juicio es una orden de Dios, porque de hacer este juicio depende que obedezcas un mandamiento de Dios. No hacer este juicio te hace caer en pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay otro mandamiento que caemos en él, 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Pues tenemos que hacer, ¿para qué? Para saber si estamos o no en yugo desigual. Y no solo habla de noviazgo, de matrimonio, habla de negocios, de todo lo que podamos hacer juntos con alguien más. No debemos unirnos en yugo desigual. Pero lo que hemos ido viendo es que si hay un juicio que Dios prohíbe, hay un juicio que Dios permite y hay un juicio que Dios manda. ¿Ok? Y tenemos que distinguirlos porque nos hacen caer en dos tipos de pecados. Hacer el juicio que Dios no quiere que hagamos es pecado, pero no hacer el juicio que Dios sí quiere que hagamos también es pecado, porque hay un juicio que nos está mandando. Por ejemplo, ahorita sin ir tan lejos, probar los espíritus a ver si son de Dios. No probarlos, aparte de que ya solamente no probarlos nos puede llevar a perdición, pero es un mandato. Tenemos que probarlos y no estarlos probando nos hace caer. Es pecado en sí mismo, ¿verdad? Pero tenemos que ir juntando todo eso, ¿no? Cuando sí, cuando no. Por ejemplo, con estos últimos, cuando nos da como mandato, también puedes ir viendo algo, que es lo que tenemos que ir tomando nota. Este juicio sí lo manda Dios que lo hagamos. ¿Qué característica tiene este juicio? Esto es lo más importante. ¿Qué característica tiene este? Probar los falsos, guardarse de los falsos. Dice, es un juicio que haces para cuidar tu alma. ¿Sí? Si es lo más valioso que tenemos. ¿Cómo no me va a permitir enjuiciar? Es decir, por ejemplo tú, ¿cómo no te va a permitir ponerme a juicio a mí si estoy hablando correctamente o no? Oye, no, pues es Lara, tienes que creerle, ¿no? Oye, todos le creemos y el día de mañana que yo me equivoque, pero es Lara. ¿Verdad? Tenemos que, no, que sea Lara, dijo Pablo, sea un ángel, no importa, el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Oye, pero no solo es el que está predicando, sino que somos amigos de la infancia. Sí, es decir, hay un juicio que se nos manda a hacer. Y se nos manda a hacer, ¿por qué? Para cuidar nuestra propia alma. ¿Sí? Tienes que hacerlo porque es tu alma la que está en juego. Es correcto ese juicio. Mateo 24:4 dijo nuestro Señor, mirad que nadie os engañe. Entonces, no es incorrecto, mi hermano. Juzgar una religión no es pecado. Juzgar una iglesia no es pecado. Juzgar un sacerdote o juzgar a un pastor no es pecado. No es pecado.
siempre y cuando sea en este propósito. ¿Cuál es? Cuidar el alma. ¿Sí? ¿Qué es juzgar? Acuérdate lo que estamos hablando. Discernir, eso es malo, eso no es de Dios, eso que enseñan no es de Dios, eso que enseñan está mal, eso no es pecado, eso se nos manda a hacerlo. Para discernirlo primero nosotros, pero también se nos manda, ojo, también se nos manda decirlo a los demás, es decir, publicar los errores de una religión no es pecado. Publicar los errores de una iglesia no es pecado. Publicar los errores de un pastor no es pecado. Si lo haces, ¿con qué intención? Bueno, yo guardé mi alma, quiero guardarla, pero quiero cuidar a los demás. Si lo haces con la intención de salvación de las personas, no es pecado. Dice en Tito 1:10. Tenemos que ir despacio, hermano, porque es delicado. Y hay cosas que no son pecado, pero que hay una línea delgada que si la brincas, ese mismo juicio lo hace brincar a que sí es pecado. ¿Sí? En todo tipo de juicio que veamos hoy y que se puede hacer, hay una línea muy delgada que lo hace o venir de Dios o no de Dios. Tito 1:10. Aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, dice Pablo, porque trastornan casas enteras, enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. A estos no hay que respetarlos. De hecho hay un verso que no está en la Biblia, sí, ese de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese no está en Proverbios, no está en ningún lado, ¿ok? Ese lo dijo Benito Juárez, creo, ¿no? ¿Quién? A veces las iglesias, los cristianos nos respetamos de más y aplicamos aquello de, bueno, Él dará cuentas, bueno, Él sabe, y no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? El respeto no está en la Biblia. Oye, si eso fuera, hermano, tú ves a Juan Bautista y era un irrespetuoso, por el amor de Dios. Le decía generación de víboras a la gente, solamente que él lo aprendió del maestro, ¿no? Porque el maestro, vimos en Mateo 23 lo que les decía, sepulcros blanqueados, o sea, si se ven bien bonitos todos por fuera, pero por dentro son un asco, decía el Señor, parafraseando, decía el Señor, son un asco por dentro, se ven bien bonitos por fuera, ¿verdad? Y tú dirías, pero ¿qué le pasa? O sea, imagínate decir de Jesucristo, ese varón no tiene a Dios, ¿no? No tiene amor a las personas. Pero es un mandato. Dice Judas 1:3. Judas 1:3. Por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis, que pelees por la fe, que defiendas la fe, que no te quedes callado, que no seas pasivo. Este es un mandamiento. Y luego dice, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Bueno, a estos hay que contender con ellos. No hay que respetarlos. No nos manda a respetarlos. Hay que atacar sus mentiras. Y es un mandamiento. Es un mandamiento. Y si algo es un mandamiento y no lo hacemos, se convierte en pecado. Por eso el tema es tan, te digo, tiene líneas tan delgadas, hermano. Tiene líneas tan delgadas, pero definitivamente, te digo, todavía ni siquiera terminamos, no hemos todavía rasguñado mucho, pero sí ya podemos definir algo.
¿sí? No es tajante, como decía el hermano Alfredo, no es tajante la Biblia cuando dice no juzgar, y no debemos de juzgar a nadie. No es tajante así, porque hay otros pasajes donde nos dice tienes que juzgar, tienes que pelear, tienes que contender, tienes que decírselo. Y entonces lo urgente para el cristiano, cuando estamos hablando de pecado, cuando estamos hablando de dejar el pecado es distinguir cuándo sí es pecado y cuándo no es. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. Pero esto de lo que estamos hablando al final no es pecado, ¿ok? No es pecado juzgar una religión, juzgar una iglesia, no es pecado. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento dónde se paraba a predicar Jeremías? Jeremías se paraba, dice Jeremías 7, afuera del templo, ¿no? Pero no solo Jeremías, los discípulos de Jesús, ¿a dónde venían y predicaban? Todo el libro de Hechos se ve lo mismo. Pedro y Juan, ¿dónde se paraban? Dice Hechos 3. Subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y muchos se quedan con la idea, ¿ves? Venían al templo. Sí, pero no venían adentro. Venían a predicar, a predicarles en contra de lo que estaba pasando adentro del templo. Pablo, cada que llegaba a una ciudad, lo primero que preguntaba era, ¿y dónde está la sinagoga de los judíos? ¿Por qué? Porque iba a predicar a las sinagogas de los judíos. Y otra vez repito, el mayor maestro es Jesucristo. Cuando vino al templo y se adueñó prácticamente de él y se metió a predicar ahí, que otra vez es otro motivo del por qué querían matarlo, ¿verdad? Le decían, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Entonces, ese no es pecado, ese juzgar, ese juicio. Solamente hay algo que tenemos que agregar. Ojalá y tomes mucha nota, mi hermano, porque a todo lo que hemos estado hablando hay algo que agregarle, una característica más, una regla más. Juan 7:24. Y esta es una regla de oro. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y este es un gran mandamiento. Oye, entonces, ¿qué nos vamos a convertir hoy? ¿En los más juzgadores? Dice, no, pues maravilloso si lo haces, pero cada juicio que haces tiene que ser hecho con toda justicia. Es decir, teniendo todos los elementos en la mano, no juicios hechos a la ligera, no juicios con falsedad, no juicios con ignorancia. Es decir, yo no puedo juzgar, oye, pues dijo que juzgáramos a todos, ¿no? Y juzgar a un pastor. Para mí que ese pastor es del diablo. ¿Por qué? No sé, yo lo siento en mi corazón. No, si no es hacer justo juicio. Yo lo siento, ¿por qué? Porque he leído la Biblia y eso que está predicando no es de Dios. Y he leído tanto la Biblia, tanto. No, yo siento que aquel está mal, porque el Espíritu me lo está diciendo. Déjate de cosas. Esta es regla de oro, no solo para un pastor, para la iglesia, para enjuiciar a tu hermano, para enjuiciar a un pecador, es hacer juicios justos. Justos. Y otra vez te digo, la línea es tan delgada que es un mandamiento. Cualquier juicio no hecho con toda justicia es pecado. Wow, y si te fijas en el tema del juzgar, hermano, estamos en un campo minado, ¿sí? ¿Qué es un campo minado? Aquel donde tienes que andar con mucho cuidado, porque tan pronto te equivocas en algo y ya pisaste una mina, ¿sí se llaman así? ¿Sí, verdad? Las que explotan y adiós. Así es el tema de juzgar, ¿sí? Ahorita hablábamos de juzgar un pastor, juzgar una iglesia y decíamos, es correcto, la Biblia sí lo permite. Es más, es un mandamiento, pero a ese mandamiento tenemos que juntarle ¿sí? Que es hacerlo con justicia. Si yo hago un juicio sin justicia, oye, pero lo mandó Cristo. Sí, pero también lo mandó a hacerlo con justicia. Si yo lo hago sin justicia, es pecado. Y mira qué riesgoso es esto.
¿verdad? Qué riesgoso es aquello de juzgar. Sin embargo, es tan riesgoso el tema, y te digo, es como un campo minado, porque la solución no es en la que hoy hemos caído muchos. Entonces no enjuicio a nadie, no, porque también es pecado, porque Él nos manda a hacer juicio. Pero luego si enjuicio y me equivoco, si enjuicias y te equivocas, también es pecado. Dice, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer juicios con justicia. ¿Dónde está la justicia aquí, hermano? Tenemos que leer Biblia, consumir Biblia, para poder hacer los juicios que Dios manda hacerlos con toda justicia, como Dios manda. ¿Ok? Pero este es lo más maravilloso para el cristiano. Con misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará sobre el que no tenga misericordia. Y aquí entramos a la parte más importante del juicio que hacemos. La motivación. ¿Por qué debemos? No solo debemos, ¿por qué podemos juzgar al hermano que esté en pecado? Por amor, por misericordia, pensando en su salvación. Ese es el juicio que Dios... Es correcto decir que Dios ama este juicio. Este es el juicio que Dios quisiera que todos practicásemos. Te digo, hay un tema en el no juzgar, o en el tema del juzgar, que muchos dejamos de practicarlo. ¿Sí? Lo vemos, tiene una connotación mala. Es decir, hablar de juzgar, si tú hablas del la palabrita juzgar, esa ya tiene, fuchi, es malo. Pero el Señor dice, hay un juicio que le encanta que se haga. ¿Sí? Sin embargo, y tenemos que quitarle esa connotación a este juicio que Dios quiere que hagamos. Vamos a ir otra vez a 1 Corintios 5, 1. Al 5. De cierto se escucha que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate el pecado que estaba ahí en la congregación. Dice, y vosotros están envanecidos. Y mira lo que manda Pablo, lo que dice Pablo. ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, deberían de haberlo ya corrido. Dice en el 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice el 5:5. De hecho, Pablo dice, ya lo he juzgado, eso que hace está mal, y esto es lo que debían de haber hecho ustedes, y es lo que hay que hacer, y si me dejan voy y lo hago. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Lo duro de Pablo, pero enseguida deja ver el por qué esto le gusta a Dios. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y eso es lo que Pablo está buscando. Tú puedes ver a Pablo tan duro, a un Pablo tan falto de amor, tan juzgador. Oye, ¿por qué así? Correrlo de la iglesia, sacarlo de la iglesia. Tienes que saber que para Pablo está diciendo, Pablo está viendo, ya es la única forma de que mi hermano se salve. Es decir, aún es mi hermano, aún lo amo, pero ¿cómo lo voy a salvar? ¿Cómo lo vamos a salvar? Y Pablo dice, hay que hacer esto. ¿Cómo? Que sea entregado a Satanás. Esta frase aparece también en 1 de Timoteo 1:18. Este mandamiento, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia,
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos, como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se oye muy duro, hermano, se oye, hermano, de hecho se oye poco cristiano. Los entregué a Satanás. Entréguenlos a Satanás. Oye, ese fornicario es un fornicario, tiene a la mujer de su padre, ¿cómo permiten que esté ahí? Y entonces, ¿qué hacemos? Entréguenlo a Satanás. Entréguenlo a Satanás. ¿Y a qué se refiere? Ahí es donde ahorita le decía por eso, porque el contexto es en el que está escrito. Mira, si seguimos 1 Corintios 5:9. Que no os juntéis con los fornicarios, les he escrito. Y es donde dice, no con los del mundo, o con los avaros o ladrones, pues sería necesario salir del mundo, sino que les escribí que no se junten con nadie que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con ese ni aún comáis. Es decir, y este ni aún comáis no tiene es decir, debemos llevarlo al contexto para saber de qué se trata. No es, perdón, no lo lleves a los tacos, no le invites las hamburguesas, es que no comas con él, la Santa Cena, no puede participar de acá, hay que correrlo, hay que sacarlo. Se oye duro, pero acuérdate lo que tiene Pablo en su corazón para que su alma sea salvada. Y esto, hermano, esta es la mayor verdad, no solo en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Lo que decía mi hermano Alfredo ahorita, hay juicios que no queremos hacer, cuando son la mayor muestra de amor. A veces entre esposos no nos decimos nada. Oye, mi esposa, a mí no me gusta cómo se viste, pero no le puedo decir. Claro que le puedes decir. ¿Para qué? Para que su alma sea salvada. No puedes ver a tu mujer vestir toda indecorosamente. Pero es que lo que entra aquí pero es que cuando le dije, hubieras visto aquella batalla, volaron platos y me mandó una semana al sillón. Y preferimos esto. Pero Pablo lo que dice es incorrecto. Lo más correcto es, entrégala a Satanás. ¿Para qué? Para que su alma sea salvada. Pero está hablando de qué? De ser duros. Hay que ser duros. Hay que ser duros. ¿Por dónde empieza la dureza? Bueno, para empezar, yo ya no puedo participar. Yo no voy a comprarte más de esa ropa. ¿Sí? Oye, aquello va a llevar al divorcio. Oye, un día agarras ropa y se la escondes, se la tiras. Aquello vaya a terminar en separación. Dice, pero estás luchando por su alma. Ese es el juicio que Dios ama. Ese es el juicio, y la palabra es correcta, Dios lo ama. ¿Por qué? Porque estás pensando, estás preocupado por tu esposa, o por tu esposo, o por tu hijo, o por tu nieto, y tengo que decírselo. Tenemos que decírselo con amor, con todo el amor del mundo. El juicio duro es una bendición. El juicio duro es una bendición. Podríamos discutir, pero no es el tema. Alguien podría diferir. Para mí entregarlo a Satanás es otra cosa. Podríamos discutir de eso, pero hoy no. Hoy el meollo es lo que dice Pablo ahí. Entréguenlo a Satanás para que sea salvada su alma. Es decir, el juicio más duro, pero con la intención de que sea salvado. Cuando vemos a alguien que amamos cometer pecados y no decírselo, es como verlo caminando, es como ver a un ciego caminando en las vías del tren. Es ciego y sordo, no escucha que el tren ya viene y nosotros no hacer nada. Eso es. Tendríamos que concluir hoy
que el juzgarnos unos a los otros es una bendición. Es una bendición. Si lo hacemos como Dios manda, con las líneas que Dios manda, con las motivaciones que Dios ama, es una bendición. O podría sernos una bendición. Mira esta otra línea en que podemos resbalar. Y mira otra vez cómo el camino del juzgar o no juzgar es tan peligroso. ¿Qué otro pecado puede ahí acompañar a esto? Yo conozco el pecado de mi hermano. Yo conozco su falta. Lo hice con justo juicio, es decir, bíblicamente está perfecto. Ya sé que es pecado, pero no se lo digo a él. Se lo digo a otra persona y luego a otra persona. Y eso se llama murmuración. Y eso también es pecado. Tu juicio puede ser el más justo. Puedes tener toda la razón del mundo, pero no decírselo a él, sino decírselo a los demás. Y no con la intención que vimos en Mateo 18. Vimos en Mateo 18 que se lo dijo a otros. ¿Pero para qué? Como ayuda, ¿te acuerdas? Primero él le dijo: hermano, eso que haces está mal. No hizo caso. ¿Qué hizo? Fue con dos. Pero fue con aquellos dos a decirle: nuestro hermano está cayendo en esto. Oye, hay que rescatarlo, vamos. Y van los tres y lo exhortan otra vez. Eso es correcto. Lo que no es correcto es: yo ya sé que está en pecado, yo ya sé que lo que hace es mal, y lo único que hago es decirle al otro. ¿Ya viste cómo anda el hermano? Un hombre que no esté aquí. Juan, Pedro, no, si tenemos Pedro. Pero eso es murmuración, y eso es pecado. Eso está tan cerca del terreno del chisme, hermano, que hacíamos cuando éramos del mundo. ¿Ya viste a fulanita? ¿Ya viste a fulanito? Y esto es lo mismo. ¿Ya viste al hermano? ¿Ya viste cómo le habló a su mamá? Oye, ¿viste? Estaban en la puerta, hermano. Le salieron hasta maldiciones, hermano. Y luego se acerca otro. ¿Qué pasó? ¿Qué están platicando? El hermano Juan le estuvo hablando así a su mamá. ¿Qué hacemos? Oremos por él. Oremos por él. Si lo que quería hacer era compartir el chisme. Y eso es pecado también. Es decir, tu juicio puede ser perfecto bíblicamente, pero tu intención no es que se salve el hermano. Tu intención es que los demás se enteren. Y eso es pecado según la Biblia. Dice Romanos 1:29. Estando atestados de injusticia. Y luego da la lista: fornicación, perversidad, avaricia, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y luego dice: murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, etc. Murmuradores. ¿Qué es murmurar? Hablar mal de alguien sin que se entere. Eso es murmurar. Es decir, yo puedo hacer el juicio justo, pero voy y lo comparto con los demás sin que se entere la persona. Eso es murmurar, y eso es pecado. Dice 2 de Corintios 12:20. Me temo que cuando llegue no los halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, sino que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias y murmuraciones. Esto es tan fácil de caer, hermano. En cualquier cosa es esto. Aquí estamos en peligro de caer. A lo mejor alguna vez ya hemos caído. ¿Qué es murmurar? Murmurar es, si alguna vez hemos caído o hemos estado cerca, es
Oye, yo no estoy de acuerdo cómo manejan las ayudas. Yo no estoy de acuerdo que se le ayude a tal hermana o a tal hermano. Está perfecto. Podrías ir a alguien indicado y que él te lo explicara bíblicamente, o tú explicárselo a él. No estoy de acuerdo por esto, pero ese juicio es hacerlo con justicia. Fíjate qué es. Yo ya fui, ya vi a la hermana o al hermano. Yo ya vi que no tiene necesidad. Pero el mal juicio, ¿qué sería? Yo creo que no necesita. A ese ya es un mal juicio. Pero un buen juicio es, yo ya vi, él tiene más incluso que yo, vive mejor, yo no estoy de acuerdo. Ok, ya es un buen juicio. Bíblicamente es esto. Pero no llevarlo a la persona indicada es pecado, ¿sí? Es decir, yo le digo a otro hermano, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Mira la hermana nomás cómo anda y todavía le ayudan en la iglesia. Y luego ese le dijo a otro y ese le dijo a otro. Y ya todos saben que ese es pecado. Ese es pecado, ¿verdad? Ese es pecado. No sé si lo veas, tan cerca que estamos de poder cometerlo y de caer en él. Los juicios que debemos de evitar con orgullo. Oye, porque a mí no me gusta tal cosa, porque yo lo haría mejor que él, porque yo lo haría, porque no lo hace como yo, ¿sí? Esos son juicios que debemos de evitar. El juicio es con Biblia en mano, ¿sí? Con Biblia en mano. Hay juicios en los que podemos caer que no son correctos. Es decir, aquel predica, pero a mí no me gusta. Bueno, ese no es un buen juicio. Bueno, predica, pero no lo hace como yo. Tampoco es un buen juicio. El juicio está conforme a la Biblia, sí, entonces se acabó. Se acabó. Un juicio correcto. Ahora, si no está de acuerdo a la Biblia, entonces sí entra, sí lo tengo que hacer, pero con amor y con mansedumbre. Los juicios que debemos evitar es porque no me gusta a mí, porque yo creo que no es correcto, porque yo no lo haría así, es más, yo no lo haría así. Bueno, esas son opiniones que no interesan, que no tienen por qué interesarle al otro, que no tienen por qué el otro tomarlas como reglas. Son tus opiniones, son tus gustos. Tienes que diferenciar eso cuando emitimos juicio a alguien. Y nunca olvidar el amor. ¿Cuántos hay que emiten juicio por creerse o aparentar ser más sabios? Juicios con orgullo, juicios por aparentar ser más santos, juicios humillando personas. Cualquier motivación que no es la que Dios manda es incorrecta. Lo que manda 2 de Corintios 13, ¿te acuerdas? Examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Es decir, yo no soy solo el mejor enjuiciador de todos, sino que soy mi juez más duro. ¿Por qué? Porque sé que el pecado, tanto el del hermano como el que yo cargo, nos va a llevar a la perdición a los dos, ¿sí? Entonces soy mi juez más duro. ¿Sabes? Un cristiano no necesitaría que alguien lo venga a enjuiciar. ¿Por qué? Porque debería de ser el juez más duro que tiene. Debería de ser su peor juez. Debería de señalarse sus propios pecados. Y entonces cuando alguien te viene a enjuiciar, oye hermano, es que yo he visto que tienes este pecado. La respuesta es, ¿verdad que sí? Pues si yo también lo sé. ¿Por qué? Porque me he estado enjuiciando a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que no nos estamos enjuiciando. Enjuiciamos a los demás. Y somos vista de águila para ver el pecado, aquel tiene pecado. Y luego acá, pecado, otro pecado por acá. Pecado. Luego viene alguien a ti y te dice, oiga, pastor, y usted tiene pecado. Y ¿pero a qué horas? ¿Cómo crees? O sea, retírate de aquí, te reprendo, Satanás. Y esto es lo que hacemos todos. O bien nos ofendemos, es decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decirme esto? Nos ofendemos. Cuando el que detecta pecado también dice, detecto pecado aquí.
Y cuando alguien viene y dice, oiga, yo también detecto su pecado, estamos en el mismo canal, viejo. Estamos en el mismo canal, ya lo he visto. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Orar unos por otros. Y luego le dice, qué bueno que lo viste. He estado batallando tanto tiempo con él, pero me da vergüenza confesártelo. Pero pues tú ya lo sabes. Ayúdame, ora por mí en esto. ¿Sí? Sí. Un cristiano no tiene por qué ofenderse, no debería de ofenderse. Sin embargo, el ofendernos, ese es el motivo del por qué se ha dejado de practicar o nunca lo hemos puesto por práctica. Te digo, no necesitamos irlo a traer a la iglesia. Mira lo que pasa en casa. Esposa con esposo, hijos con papás. Cuando le dices a alguien que está mal, hermano, hay una revolución en casa. Y te dices cristiano y juzgas, ¿y quién eres tú? Y aparte pues yo veo lo que estabas viendo en internet la otra vez, eso también es pecado. Entonces si tú tienes pecado, como que no me juzgues a mí. No, al contrario, si tú me ves resbalar, dímelo. Y yo cuando te vea resbalar te lo diré, porque nos amamos. Porque ese es el amor, decírnoslo uno al otro. Es una bendición, hermano, ver los testimonios que hay en la palabra. Por ejemplo, ver cuando Natán confrontó a David y que fue para salvación, leer el Salmo 51 de cómo David se arrepintió. Ese es de eso se trata. Esa es la bendición que trae consigo el juicio. ¿Sí? O si quieres ponerle nombre cristiano, pues digámosle la exhortación, ¿no? Pero es lo mismo. La exhortación es lo que el mundo o el que no conoce a Dios le llama juzgar, ¿sí? Y es lo que nosotros no podríamos aplicarle ese nombre. Oye, usted nomás me está juzgando, estoy exhortando, ¿sí? Pero esa actitud no es cristiana, ¿ok? Yo creo que hasta aquí la conclusión sería que a Dios no le gusta que juzguemos nada más porque sí, ¿ok? Pero claro que le encanta que advirtamos a los demás, ¿ok? Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Pueden ser incluso las mismas palabras, igual de duras, pero la diferencia es la motivación del corazón. La motivación del corazón. El juicio sin el corazón correcto es el que se ve en la Biblia que Jesús rechazaba. ¿Te acuerdas en Juan 8:7? Cuando le trajeron a la adúltera y el Señor dice, ya está, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Es decir, el juicio de ustedes es correcto, pero ya se enjuiciaron ustedes así también. ¿Qué es lo que hablábamos ahorita al final? Claro que lo permite el juicio, pero siempre que tú también te estés enjuiciando a ti mismo, ¿verdad? Eso tendríamos que practicarlo nosotros. Es un mandamiento. En 2 de Corintios 13:5 2 de Corintios 13:5 manda la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso tendríamos que estarlo practicando nosotros. Entonces, esto que vemos es todo lo que hemos visto, es aquello mismo que quiso enseñarnos. No juzguéis, ¿sí? Primero júzgate a ti mismo. No juzguéis sin poner un justo juicio. Y no juzguéis si no lo estás haciendo por amor. No juzguéis si no lo vas a hacer con mansedumbre. Pero si en ti va a haber amor, mansedumbre y un justo juicio, y tienes deseo de salvación, ese es el juicio que Dios permite, y no solo lo permite, sino que lo ama, lo desea, y quisiera que se practicase más seguido de lo que hoy se practica. Entonces, esto es así, hermano. No podemos ver a nuestro papá perderse, a nuestra mamá ir caminando al infierno y decir, pero no le digo nada porque
La última vez que le dije, me dijo, ya no te pares aquí, hijo, ya nomás vienes a juzgar. Dice, ya mejor ya no le digo, apenas nos vamos contentando. Nos costó un año contentarnos y ya. Y decidimos eso. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Decidimos mejor ya no hacerlo. ¿Sí? No, la última vez que le hablé de la Virgen de Guadalupe me aventó un sartén. ¿Sí? Entonces ya mejor no le digo. Me llevo la fiesta. Le llamamos, me llevo la fiesta en paz. Pero ese juicio a Dios le gusta. Otra vez, siendo en amor, con mansedumbre, con justo juicio y con el deseo de que sea salvada la persona que amas. ¿Okay? La mayor marca del cristiano no está en cómo exhortas, sino en cómo tomas una exhortación. La marca de un buen cristiano no es lo bueno que eres para exhortar. Todos los versículos que llevas y se los avientas, mira, esto dice esto, pa. Oye, es un exhortador profesional, ¿no? La marca del cristiano es, y para ti mismo, esta es la marca, cómo tomas una exhortación. Cómo tomas cuando alguien viene y te dice, eso que hace no está bien. Es más, ese juicio que hizo no está bien. Esa es la marca principal del cristiano. Pero el ejemplo que teníamos ahorita, en 1 Corintios 5, dice, yo como presente ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Acuérdate que era un adúltero con la mujer de su padre. El tal se ha entregado a Satanás, y ya podemos decir qué malo es Pablo, para que destruya su carne, pero para que el espíritu sea salvo el día del Señor. Y tú lo podrías dejar ahí hasta que no vemos la segunda carta de Pablo a los Corintios. En 2 de Corintios 2, 1 en adelante. Dice, esto determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la causó a mí solo, sino en cierto modo a todos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Sabes qué narra ahí? Lo que pasó con aquel tipo de 1 Corintios, cuando fue entregado a Satanás. Aquella persona se arrepintió y estaba triste, muy triste. Y ahora los hermanos seguían siendo duros con él, ¿no? Pues es que nos dijeron que eres de Satanás, así es que no. Y él estaba triste y ahora le dice a Pablo el camino que sigue al juicio. Si lo que queríamos es que se arrepintiera. Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Abrazarlo, perdonarlo, denle su silla otra vez, denle su lugar otra vez. Si para eso lo habíamos entregado a Satanás, y hagamos fiesta, porque mi hermano muerto era y ha vuelto a la vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Ahorita que preguntaba a mi hermana, ¿y eso es correcto? Cuando, oye, y si le decimos a alguien delante de los demás, oye, hay formas, lo que decía Mateo 18, puedes decírselo primero en privado, puedes decírselo y luego con otros, pero hermano, la motivación del corazón es la que ve el Señor. Si lo que en ti priva es un loco amor por tu hermano, y tú dices, ¿cómo le voy a? Nunca lo he visto solo, siempre está acompañado, nunca tengo tiempo. Hermano, ¿me das 5 minutos? No quiero hablar contigo, hermano. Pues entonces aquí te lo tengo que decir, porque si no, no te lo puedo decir.
y el Señor ya me tiene loco. Hay algo que me está quemando, mi hermano, y eso que usted hace no es correcto. Hermano, con toda humildad, con todo amor, te amo demasiado y por eso te lo digo, y esperamos que el Señor haga el efecto en él. Y cuando lo haga, dice, ¿qué hacemos? Oye, ahora viene el hermano y dice, no tiene cara, es que no tengo cara para verte. ¿Cómo que no tienes cara? Dale un abrazo, hagamos fiesta, denle su silla. Mi hermano muerto era, ha vuelto a la vida. Esa es la bendición del juicio. Esa es la bendición de la exhortación. Esa es la bendición del juzgar, para lo que Dios tiene para esto. Bien practicado y con el corazón correcto. Que el hermano sea salvo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. El mayor ejemplo lógico que es David. ¿Te acuerdas de David? El pecado de David, cuando vio a la mujer, la deseó, la tomó para él, dijo, pero pues tiene marido, ¿qué hay que hacer? Pues matémoslo. Lo mató, y aquel seguía caminando en pecado, dirigiendo en pecado, educando a sus hijos en pecado, hasta que viene alguien enviado por Dios. Hermano, todo aquel que llega a ti con juicio, viene enviado por Dios. Oye, pero a veces ni es cristiano. Dios hace hablar mulas, Dios hace hablar burros. ¿Qué quiere decir? Cuando tu familiar católico, cuando tu vecino que es ateo, cuando tú le quieres hablar el evangelio y él te dice, cuando tú le dices, oye, es que yo veo que te necesitas a Cristo, y cuando él te dice, oye vecino, pero yo he gritado cómo le gritas yo he oído cómo le gritas a tu esposa, y te vas y dices, es mundano, ¿qué me va a andar enjuiciando a mí? Viene de parte de Dios. Dios puede mandarte piedras a hablarte y a decir tu pecado. Es que la mayor bendición es que alguien te diga tu pecado, que lo tomes, así sea de un burro, así sea de un preso, así sea de un violador. Tú puedes ir a visitar la cárcel y, venimos a traerles un taquito a todos porque son... Y alguien dice, oye, yo te conozco, no eres tú el que... Cállate, hombre. Cállate, no ves que vengo con los hermanos y todo. Tienes que hacer el juicio, venga de quien venga, es una bendición. ¿Te acuerdas la historia que le contó Natán a David en 2 de Samuel 12? Primero le contó aquella historia que un hombre rico tenía muchas ovejas y todavía había tomado la oveja de otro que nada más, que era pobre. Y David hace un juicio excelente. Dijo, ¿qué hay que hacer con este? Pues hay que castigarlo. Es un juicio perfecto. Nada más el único problema era lo que nos dijo el Señor. Hoy eres perfecto para enjuiciar. Nada más que te faltaba que ese era para ti, David. Ahora no te enjuiciaste a ti mismo. Bendición que alguien venga y te enjuicie, ¿verdad? ¿Qué podría haber hecho David? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Imagínate, no estás en esta posición, estás en la posición de David. Eres un rey. Hermano, podrías haberle cortado la cabeza a Natán tranquilamente, fácilmente. Que a veces hoy es lo que más nos preocupa, ¿sí? Hoy alguien viene y te dice está en pecado, y a veces nos ponemos como Saúl. ¿Te acuerdas aquel final de Saúl también? Oye, pero ¿y tu pecado? Sí, hombre, nomás ayúdame a que nadie se entere, que nadie sepa. Ayúdame a seguir. No, pues si no se trata de ocultarlo de los demás. La bendición es que tú lo sepas y que pasara un día lo que pasó en la vida de David, ¿sí? Que nos enjuiciásemos, hermano, poniendo por práctica todo lo demás, el amor principalmente, el deseo de salvación y la mansedumbre sería una gran práctica, que como decía mi hermana ahorita, ¿y el orden cuál es? Hay que primero llevarlo a la familia, y segundo,
llevarlo a la iglesia, ¿ok? Y tercero, salir allá. ¿Qué es lo que hacemos? Predicar el evangelio. ¿Qué es lo que nos está faltando? La familia y la iglesia. Pero te digo, el tema de juzgar tiene tantas rayas, tantas líneas, que atravesar una ya es pecado. Tú puedes ser el mejor juzgador, juzgar la mejor doctrina, juzgar hacer todo correctamente, ¿sí? Juzgar a los pastores, juzgar una religión, convertirte en la espada, ¿sí? Que en Facebook ataca al catolicismo y lo hace. Y la línea es, si no lo estás haciendo por amor, es pecado. Oye, yo tengo una página de Facebook y se llama Contra las Mentiras de... Esa sí existe, ¿no? Contra las Mentiras de Roma. Y les saco todas sus mentiras y todo. Y no lo haces por amor, sí, es pecado. Es pecado. Si en el juicio no va implícito el amor y la mansedumbre, y pensando que a ti te puede pasar, es pecado. Fíjate, tan delgada la línea. Es decir, si Jeremías se paraba fuera del templo y les decía, conviértanse de sus malos caminos, y lo hacía para que me oigan cómo grito, ¿no? Soy Jeremías, soy el profeta y no había amor, es pecado. Si Pedro y Juan se paraban afuera del templo y predicaban y no había amor, es pecado. Pero nos mandó, hay que taparles la boca. Sí, pero el amor y el deseo de salvación. No quiero el tema hacerlo exclusivo de la iglesia, sino que lo veamos como algo que practicar en nuestro día a diario. Mamá, yo sé que se va a enojar. Mamá, como le contestó hoy a papá, no está correcto. Mamá, pero tu papá, ya ves cómo es lo que dice. Mamá, pero usted y yo vamos a la iglesia, mamá. Mamá, pero se supone que usted es la cristiana, mamá. Mamá, con todo respeto y con todo el amor, como le contestó a papá, lo que hace con papá, cómo trata a papá, no está bien, mamá. Es de eso estamos hablando. Y la mamá cayendo como cayó David. Es cierto, ¿qué me está pasando? Si yo me digo cristiana, yo soy cristiana, yo conozco a Jesucristo, y aunque Él tiene mal trato para mí, yo tengo que tener un buen trato para Él. Eso es lo que buscamos al enjuiciar. Papá, eso que está viendo en la tele no está bien. Oye, ¿quién eres tú, hijo? 15 años que tienes y crees que me puedes enjuiciar. Papá, pues es que usted me enseñó el cristianismo. Papá, es que usted quiere que yo sea cristiano. Papá, es que usted me lleva a la iglesia. Papá, yo tengo que decírselo porque lo amo. Eso que usted está viendo en la computadora, en la tele, no está bien. Papá, eso que usted está haciendo en el trabajo, que le platica a mamá, yo no tenía por qué meterme, papá. Soy un escuincle, tengo 15 años, pero oí que le platicó a mamá, sabes, hoy me quedé con este dinero. No, papá. No haga eso, por favor. No haga eso. Usted me ha enseñado que hay que seguir a Cristo. Usted me ha enseñado. Yo lo he visto. Usted es mi ejemplo. No haga eso. Nos tiene que bendecir. No es malo de ninguna manera. Y el cristiano es aquel que recibe el juicio, ¿no? Y le dice a la esposa, mira quién me lo vino a decir. Mi niño de 14 años me lo vino a decir. Mi niño de 14 años me vino a enseñar. El vecino con el que peleo me vino a decir esto. El compañero de camión me vino a enseñar esto. Es que Dios te ama mucho. Y si nadie te lo dijera, te mandara piedras a decirte, hijo, eso que haces no está bien. Entonces al que trae ese juicio, recíbelo. Recibe el juicio, recibe a la persona, dale un abrazo, enciérrate en tu cuarto y pídele perdón a Dios. Por donde llegue, en el Face, un mensaje. Oye, eso que subes al Face no es correcto. Una palabra de alguien, una crítica, recíbela como de parte de Dios. Examínate y luego ve al cuarto y pide perdón. Y entre hermanos, hagámoslo más seguido. Y en la familia,
Hagámoslo más seguido. Ver a alguien de tu familia que se pierde sin decirle nada, eso no es amor. Eso no es amor. Amor es decírselo con mansedumbre, con deseo de salvación, como Cristo lo hacía. ¿Ok? Ojalá y podamos encontrar la manera de practicarlo entre nosotros. Empecemos por casa, practiquémoslo en casa, que es donde tenemos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hermana de sangre, nuestros hijos. Empecemos a practicarlo. Y aunque alguien nos diga, es malo lo que haces, enjuiciar es malo, hoy llévate lo que hemos visto, no es malo, es una bendición y yo quisiera bendecirte. No se lo digas, síguelo haciendo, porque quiero que te salves, porque quiero que te salves. Oye, ya no quiero que me digas nada nunca. Ese es tu deseo. Yo cada vez que te vea no tengo otra cosa que hablar, más que decirle, papá, mamá, hijo, esa vida que usted cree que es buena, lleva al infierno, pero en Jesucristo hay vida. Por favor, hagámoslo más seguido, ¿ok? No nos guardemos esas cosas. Guardárselo no es de Dios. Si amas al que amas, hay que decirle lo que está mal y tomarlo como hoy es, una bendición. Bendición, ¿ok? Ojalá y sea vivo esto en nuestras vidas. Oramos y cantámosle a nuestro Señor. Bellas palabras de vida. Canten fuerte, hermanos, porque aquí no los escucho mucho. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Gloria a Dios, mis hermanos.